bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Gracias a Dios por ello, gracias al Señor por darnos esta oportunidad, este nuevo día, de poder compartir juntos la palabra del Señor, palabra de fe, palabra que nos permite vivir y atravesar las pruebas y dificultades de la vida. Tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. Y hoy le voy a compartir un testimonio de un hombre que fue probado que se llamó José. Sin embargo, salió victorioso y llegó a ser el primer ministro de una potencia. Bueno, usted va a descubrir en la Escritura que es el plan de Dios, que seamos probados, que tienen que quedar las cosas que tienen que quedar para que nuestra confianza crezca sólida, firme en el plan divino. Ese es el tema que nos va a ocupar este día, pero antes de entrar en él, quiero invitarles a orar en nuestro templo en Alameda 341. La invitación es para orar. Hay varios hermanos de diferentes congregaciones que vienen a orar. No es para que se queden, es para que vengan a orar, porque podemos orar juntos de diferentes congregaciones. Los sábados de 9 a 12 del mediodía. Desde las 9 estamos allí orando en ayuno y estamos clamando a Dios por Chile. Oramos para que se haga la voluntad de Dios. Y Dios nos reveló cuál es su voluntad. Y hay algunos pocos que saben cuál es la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia, no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. De manera que, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, nuestra oración incesante, constante, firme es: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios se hará. Porque Dios va a intervenir Chile. Más bien, ya comenzó la intervención divina en Chile. Y en este mes de mayo veremos señales de ello. Acuérdense lo que le estoy diciendo, estamos en mayo y va a quedar grabado. No importa que esto lo pongan en septiembre. Esto se está grabando en mayo. Bueno, antes de entrar en el tema, quiero recordarles que también ahí en su pantalla hay un teléfono al cual usted puede acceder. Teléfono de la congregación para que usted nos llame con un comentario, consejo o también alguna petición de oración, un testimonio. Anótelo, pero llame de 10 a 6 de la tarde, 10 de la mañana a 6 de la tarde. No llame durante el programa, llame de 10 a 6 de la tarde. También está nuestra página web al cual usted puede acceder y ver lo que está haciendo el Señor allí en Alameda 341. Sin más preámbulos, nos preparamos porque en unos segundos voy a estar de regreso sentado en la mesa para compartir la palabra del Señor. No se mueva de allí. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes. Una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Muy bien, quiero repasar brevemente en un par de minutos solo lo que he estado leyendo en el programa 1, 2, este es el 3, acerca de la prueba de nuestra fe. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Damos vuelta un par de páginas y está la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versos 6 y 7, dice: vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, para que sometida a prueba vuestra fe. La fe debe ser sometida a prueba.
Ese es el tema que nos ha estado ocupando y este es el tercer programa. Voy a seguir porque estoy en el Salmo ahora 105, donde dice así. En el capítulo 105, en el Salmo, dice las maravillas que Dios hace a favor de Israel. En el capítulo 105, en el verso 12, dice: cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Dijo, en el verso 16 dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. E envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Escuche bien, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos lo dejó libre, lo puso por señor de su casa, gobernador de todas sus posesiones. Esta historia en el Salmo 105, libro de los Salmos, número 105, verso 16 hasta el 20, es un episodio maravilloso, pero glorioso, de un hombre que fue probado. Mire, primero, la enseñanza sobre la prueba de la fe tiene que ver con esto. Usted, desde que nació de nuevo, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, cuando nacimos de nuevo, comenzó a desarrollarse, a manifestarse un proceso glorioso en nuestra vida, un plan sobrenatural para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, de la miseria a la vida bendecida, de la maldición a la bendición, de la escasez a la abundancia, de la enfermedad a la vida saludable, de un reino de tinieblas sin sentido a un reino de luz con un propósito definido. Pero aquí hay un trecho de la vida, hay un proceso en el cual tenemos que pasar tú y yo. Todo creyente lo tiene que vivir, porque nuestra fe en Dios debe ser purificada hasta que nos concentremos y nos enfoquemos en un proyecto sobrenatural que hay. Dios tiene un proyecto contigo. Yo lo grito en la iglesia. Hay un proyecto glorioso, sobrenatural, maravilloso, increíble a la lógica humana. Yo estoy viviendo eso a los 61 años. Un plan divino que Dios me lo empezó a decir cuando tenía 18 años, hasta ahora. Pero se está cumpliendo recién. Sin embargo, en estos 40 y tantos años, Dios me probó en muchas maneras, de muchas maneras. Un hijo enfermo, nací en una pobreza muy grande, nunca tuve un buen trabajo, me echaron de la iglesia pentecostal porque se me ocurrió ir a estudiar al seminario teológico bautista. Entonces los bautistas con los pentecostales no se llevan bien, no se llevaban, no sé ahora, pero la cuestión es que yo estaba como un pollo en un corral ajeno, rodeado de hermanos en Cristo que me dijeron, mis hermanos pentecostales, que los bautistas no eran de Dios, y resulta que descubro que son hijos benditos de Dios, como somos todos benditos. Y entonces, mientras mis hermanos donde yo estaba miraban como los hermanos que no leen la Biblia, que ¡ay! Estaba entre dos fuegos. Sin embargo, estaba viviendo un proceso que no entendía. ¿Qué está haciendo un pentecostal de 23 años estudiando en un seminario teológico bautista? Le hago publicidad porque ya no existe el seminario bautista. Ahí en Miguel Claro 614. Ahí viví desde el año 75 hasta el año 77 encerrado. Era el estudiante más pobre que no tenía ni para pagar la pensión. Dios me probó 3 años ahí. Tenía una sola camisa, tenía una sola chaqueta que tuve que ponerle un parche de cuero aquí. Alguien me regaló un parche de cuero porque se me había roto. Como soy tan flaco, los huesos habían roto aquí. Y le puse un parche de cuero. La camisa, mi mamá le dio vuelta el cuello para que siguiera sirviendo, porque ya estaba todo pelado el cuello. Era la camiseta del día domingo. Tenía un par de zapatos. Era pobre. Y en ese periodo Dios me estaba probando. Pero, ¿cuál era el propósito? El propósito era que mirara más allá de mis 3 años. No importa, mis hermanos me despidieron, me cerraron las puertas, mis hermanos pentecostales en la cuna que yo nací. Porque yo me había perdido, pobre hermano Josué. Se perdió todo lo bueno que tenía porque se fue ¿cómo era que decían? Se fue al cementerio. Y ahí está muerto. No le decía yo seminario. Y ellos me decían, no, es un cementerio. Bueno, es una fábrica de pastores. Yo decía, yo ni quiero ser pastor, decía, ¿de qué están hablando?
Y 3 años viví, ay hermano, una experiencia durísima. Pero en esos 3 años aprendí a sensibilizar mi oído a la voz del Señor, me metí en la palabra y descubrí que la palabra era lo más sólido que tenía. No importa, como dice el salmista, que mi madre, mi padre me abandonen, la iglesia te eche, no tenga plata, no tenga nada. El Señor es mi ayudador. Entonces, mi amado, fueron 3 años duros. Y mi inspiración era leer la vida de José. La vida de José. José fue un soñador desde niño, desde niñito. Dios le dio sueños que él estaría en posiciones grandes. Yo me acuerdo que soñaba mucho cuando era niño. Le decía, mamá, fíjese que me soñé en avión otra vez. Ay, hijo, seguramente vas a volar. Mamá, me soñé otra vez en avión que estaba en un aeropuerto. Y saben la experiencia. Esta es una anécdota al margen que no tenía pensado decirla, pero se lo voy a contar como una anécdota. Cada aeropuerto donde he estado, yo me lo había soñado, no entiendo esa cuestión, pero he estado en lugares donde digo, qué raro, yo este aeropuerto lo conocía. Y me acordé que en sueños, hace más de 40 años, 30 años, yo había estado en ese lugar. Extraño, ¿no? Mi mamá me decía, seguramente vas a andar en avión. Y claro, desde que me subí en avión, después ya no he parado. Entonces he conocido muchísimas ciudades, aeropuertos, y era el sueño de Dios. Pero no es ese el meollo del asunto, el centro, el objetivo, sino que José también soñó muchas cosas. Y soñó que él estaba en autoridad y que sus hermanos se sometían a él, que su papá y su mamá se inclinaban a él. Hasta Jacob, su padre, se enojó y le dijo, ¿cómo se te ocurre, mocoso, que nosotros nos vamos a inclinar a ti? Seguramente le dijo así, no, yo lo estoy traduciendo en el idioma chileno. Pero Jacob guardaba estas cosas en su corazón y su mamá también. Y sus hermanos, por envidia, como veían que soñaba muchas cosas lindas, lo quisieron matar. La Biblia dice que lo quisieron asesinar. Pero vino Judá y dijo, no, hermano, no cometamos crimen. Vendámoslo mejor como esclavo. Y vendieron estos bandidos a José como esclavo a Egipto. Y allá vivió como esclavo en el libro de Génesis. Me gustaría que ustedes lean en su casa cuidadosamente todo esto. En el capítulo, aparece la venta en el capítulo 39 del libro de Génesis. Y José lo estaba pasando bien porque era sirviente en la casa de un hombre importante. Era un esclavo que no la pasaba tan mal, pero después de estar esclavo de sirviente en una casa, lo meten preso en una cárcel. Y el Salmo 105 dice así, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió la palabra. Y ese es el detalle más importante en tu vida, mi amado. Llega la hora de Dios para ti, para que salgas del problema. Llega el momento que Dios dice, ya basta, se acabó, no hay más. Mi hijo tiene que ser posicionado. Y estando y viviendo en una cárcel vivía José, vivía en una cárcel. Y en la cárcel, cual sea la condición de la cárcel, no va a ser lujo. Hasta el día de hoy, excepto en algunos lugares en Estados Unidos, se puede decir que las cárceles parecen cárceles, hoteles de 5 estrellas. Pero estamos hablando de 3.000, 4.000 años para atrás, donde no había semejante lujo. No tanto, 3.000 años nomás. Y José fue probado. La Biblia dice aquí, el dicho de Jehová le probó su corazón. Y José nunca se quejó. Y Dios lo sacó de esa angustia, de falsas acusaciones, intentos de asesinato, vendido como esclavo, sirviente en la cárcel, y Dios cambia toda su historia de un día para otro. Así lo hace el Señor contigo. Tiene el fuego de la prueba es lo que te permite salir purificado para que puedas tomar luego posición y posesión del lugar que Dios tiene para ti. Dios tiene un lugar extraordinario para ti. Dios tiene algo hermoso para ti. Pero la prueba purifica tus motivaciones, purifica tu corazón, si le has de servir o no al Señor en escasez, como en el matrimonio, en tiempo de enfermedad y salud, en pobreza, en riqueza. A ver si le vas a servir. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué tantos hermanos en los tiempos de prueba, cuando tienen escasez, le sirven al Señor y se aferran al Señor. Y cuando llega la bendición, cuando llega la abundancia, se compran casas en la playa, se compran autos para salir a pasear el día domingo y se olvidan del Dios que los rescató y los bendijo. Pero cuando venga la otra prueba, a ver si se salvan.
a ver si salen ilesos y si salvan y si son prosperados, porque Dios nos prueba de dos maneras, en la escasez y en la abundancia. Yo le digo a toda la gente, el periodo de prueba de pobreza ya lo viví, ahora Dios me está probando en abundancia. Soy el administrador, el responsable de firmar contratos, de hacer cheques grandísimos para el edificio, y Dios me está probando ahora en la abundancia. ¿Y qué quiere decir? Que uno no se tiene que creer el cuento que porque tira tantos cheques y porque tiene tanta bendición, uno se va a creer mejor que otros. No, es Dios quien está haciendo esto. Dice la Biblia, hasta la hora que se cumplió su palabra. José fue probado hasta la hora que se cumplió el sueño que Dios le había dado. Pero tenía que ser purificado, tenía que estar contento en la cárcel, tenía que andar silbando en la cárcel. Dios un día me sacará de aquí, Dios un día me sacará. No sé lo que cantaba, si era rap, si era cueca, si era una melodía hermosa, no sé cómo era. Pero para mí que se lo pasaba bien, porque mi Biblia dice en el libro de Génesis, y esto es algo muy importante para ti, mi amado hermano, porque dice aquí que cuando José estaba en la cárcel, hay una frase hermosa y dice, Dios estaba con José. Dios en el capítulo 39, dice, en el verso 21 de Génesis, dice, en José, Dios, Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Lo dice aquí, en el capítulo 39. A pesar de estar preso, Dios estaba con José. Entonces los hermanos se quejan y dicen, pastores, si Dios está conmigo, entonces ¿por qué no me saca de esto? Mientras te quejes no vas a salir del hoyo. Para salir del hoyo de la desesperación, de la prueba, tienes que levantar tus manos, glorificar a Dios y decir, Señor, en medio de esta tribulación económica, de esta enfermedad, de esta aflicción familiar, en medio de este problema en el que estoy metido, yo sé que llegará la hora y viene la hora en que voy a salir de ella. Tú me sacarás de esta aflicción, pero mientras tanto yo te alabo y te bendigo porque mi vida tú le diste propósito, le diste sentido. Hay algo que me vas a enseñar, no sé, no lo entiendo todavía, pero quiero entenderlo. No quiero ser como Job, que no entendía nada y al final dice, de eso voy a hablar en el otro capítulo de Job, pero dice, ya me estoy adelantando, Job se quejó mucho con Dios. Ya mátame mejor, ya, ¿para qué nací? ¿Por qué no me morí en el vientre de mi madre mejor? Y eso estaba deprimido, estaba bajoneado. Y eso no estaba bien porque dijo Job al final, en el último capítulo del libro dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado grandes. No entendí nada, por eso hablé tonteras, dice Job. Y así es el creyente, habla muchas tonteras. Lo único que tenemos que hablar es palabra de fe. Dios va a cambiar mi lamento en baile. Dios va a cambiar mi lamento en baile. Congregarse para adorar. ¿Qué es lo que pasa en la aflicción? Muchos se quedan en casa. No, hermano, no tengo ganas. Estoy tan desanimado. Bueno, justamente tienes que ir para recibir nuevas fuerzas. Porque Isaías 40:30 dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo te quiero dar una palabra de ánimo este día. Anímate porque tú eres un hijo bendito de Dios. Anímate porque Dios no te llamó para que te mueras en esa situación. Anímate, Dios no te llamó para fracasar. Fracasaste en el negocio, no te preocupes. Dios tiene otras opciones. Yo tuve como 40 intentos en Estados Unidos hasta que le di el palo al gato. Intenté muchos negocios. Fui intérprete de los tribunales, trabajé con abogados, vendí esto, compré esto, vendía hasta que llegó el día que Dios me dio esta empresa y ahí, para arriba. Hay un momento, no importa tu fracaso, Dios cambia las circunstancias. Tienes un hijo enfermo, Dios lo sana. Tienes amenazas médicas, no te angusties porque Dios no te llamó a fracasar, te llamó a que vivas una vida victoriosa. Dice la Biblia, Salmo 105, verso 18, afligieron sus pies con grillo, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, porque el dicho de Jehová lo probó. José fue probado. Tenía grandes sueños en su corazón, pero fue probado. Fue probado, su fe fue purificada. Porque miren, ¿saben lo que yo digo que decía José? Dios mío, tú me diste sueños grandes y estos no van a morir. Yo voy a vivir los sueños que tú me diste. Yo sé que se cumplirá tu palabra en mí. Tu propósito se cumplirá en mí. No moriré, viviré, contaré tus obras, contaré tus maravillas. Dice
en el Salmo 105, verso 20, envió al rey y lo soltó. El Señor de los pueblos lo dejó libre y lo puso por Señor. Después de estar en la cárcel, de estar preso, de estar viviendo una vida miserable, lo transforma el Señor en rey, en el gobernador. El faraón lo pone como su mano derecha. El primer ministro de una potencia mundial. ¿Qué es lo que hará contigo? Él te pondrá donde Él quiso ponerte. Donde Él planeó desde que, antes que nacieras, desde que eras un embrión en el vientre de mamá. Así el Señor planificó nuestra vida, pero las pruebas purifican nuestro corazón y yo les doy gracias a Dios porque la he pasado dura, la pasé mal, pero ¿sabe lo que dicen mis hermanos? Por 8 años, 7 años, la prueba que tuvimos con el municipio, nunca estuve bajoneado, sin fuerza, sin hermanos. Vinieron los carabineros, me llevaron preso y por una tontera, hermano. Pero es rico llegar ahí a la comisaría que el teniente diga, ¿cómo es posible que hagan esto con un pastor? Persecución, le dije yo, persecución. Y yo en vez de estar bajoneado estaba feliz. Feliz porque mi Biblia dice que debemos estar gozosos cuando pasemos por diferentes pruebas. Y además dice, bienaventurados, gozados y alegrados cuando por mi causa os persigan. Amén, amén. Pero 20 años atrás, 30 años atrás, yo no hubiese dicho lo mismo. ¿Sabes lo que yo hubiese dicho? Señor, ¿cómo es posible? Yo te sirvo, Señor, soy tu siervo. Y mira la humillación que estoy viviendo. No, ahora sé que Dios tiene un propósito, un plan en cada situación que vivimos. Así que no importa lo que vivas. Escúchame, en la palabra está la respuesta a tu problema. En la palabra está la respuesta a tu aflicción. En la palabra está la respuesta a tu fracaso. En la palabra está la respuesta a tu confusión. En la palabra está la respuesta a tu enfermedad. Tienes que encontrar una respuesta en la palabra. Entonces, cuando encuentres la respuesta en la palabra, tú te paras y dices, no importa que esta cuestión no cambie hoy, ni cambie mañana, ni cambie en un año. Voy a glorificar al Señor porque mi Dios ya me dio la evidencia en la palabra. Dice la Biblia que Dios le prometió a Abraham, mira Abraham, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y la Biblia dice, le creyó Abraham a Dios. Pasaron 20 años más esperando la promesa, pero ¿cómo la pasó? Dando glorias a Dios. Así que la alabanza y la gloria al Señor no solo la debemos dar cuando estamos contentos y que tenemos auto nuevo y casa nueva y el título, yo le doy gracias a Dios. No. Cuando no hay nada, cuando está todo oscuro, cuando no hay plata ni para la micro, cuando se tiene que caminar 5 o 6 kilómetros para llegar a la casa del Señor porque no había plata para la micro y usted levanta tus manos y glorificas al Señor y le alabas porque Él cambia tu lamento en baile. Se cumplió la palabra. Y el que estaba preso, José estaba preso, ahora estaba reinando. Se cumplirá la palabra. Estás en una cama, en un lecho de aflicción y de angustia, saldrás de ahí para hacer todo lo que Dios quiere que tú seas, para que el nombre del Señor sea glorificado en tu vida. Dios te llamó para gloria de su nombre, no para que tú te gloríes en tus propios logros, no para que nos gloriemos en nosotros mismos, porque la prueba tiene ese objetivo, que dejemos esas cositas de buscar vanagloria y el nombre del Señor. Solamente su nombre sea glorificado. Amén. Estamos cerca del final y quiero ocupar este tiempo en orar contigo y orar por tu prueba. Yo sé, estoy seguro que te conectaste porque estás pasando un momento difícil. Pero mira, escúchame. No seas tardo para oír. Buscabas una respuesta del Señor, ¿verdad? Aquí está la respuesta. No desoigas la voz del Señor. Dios te ama tanto que te habla así. Yo estaba pasando una prueba del año 82, hace 32 años. Terrible de dura, difícil. Era tan angustiosa mi situación que le dije, Señor, yo quiero que tú me envíes a alguien que no me conoce a mi casa porque yo estoy dispuesto a renunciar y no seguir porque esto es demasiado para mí. No les cuento la angustia porque fue durísima. Y Dios mandó a un hombre de Puerto Rico a mi casa, a un profeta de Dios, a decirme que no me rindiera. ¿Y cómo lo mandó? Una historia larga, pero llegó a mi casa Concepción
el año 82. Y nunca he olvidado ese momento porque fue Dios. Ahora Dios me tiene aquí frente a esta cámara para decirte a ti, donde tú estás, no te desanimes. Dios está permitiendo esta angustia en ti para que aprendas a confiar en tu Dios. Porque por la palabra que tú vas a recibir en tu corazón, esto va a cambiar. Y cambia desde ahora. Así que oro contigo. Padre, en el nombre de Jesús, todos mis amigos y hermanos que están viviendo tiempos de angustia, de aflicción, Señor, yo les he dicho que en tu palabra está la respuesta y es la verdad. Porque tú cambias nuestro lamento en baile. Porque cuando somos abrumados es para que aprendamos a depender de ti y para que se vea y se cumpla tu voluntad en la vida de cada uno. Te ruego que abras sus ojos para que vean tu grandeza, para que vean las señales que tú estás con ellos a pesar de los momentos de dolor, de confusión, de escasez, de angustia. Dios y Todopoderoso, en el nombre de Jesús, oro para que te reveles en sus corazones y cada uno de ellos alce sus manos y diga: bendito sea tu nombre, que saldré purificado de esta prueba como el oro se purifica en fuego, para que tu nombre sea glorificado, y proclamaré y declararé tu grandeza a las naciones. En tu nombre y para tu gloria, Padre, lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos queda solamente unos segundos, lo justo y necesario, para decirles que a pesar de las circunstancias que pueda estar viviendo, las aflicciones, los problemas, Dios ha declarado en su palabra que somos bendecidos. Y somos bendecidos aún en la tormenta. Y somos bendecidos para bendecir. Dios te bendice. Amén. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.